Si yo tengo reclamos y faltas de derechos de autor en algunos de mis videos, ¿podré solicitar el programa de socios de YouTube y monetizar mi canal cuando cumpla con los requisitos? Sí, pero... vidIQ. vidIQ.com. Esta es una de las preguntas más populares que tenemos aquí en vidIQ y creo que la razón de eso es porque la propia plataforma de YouTube no nos brinda una respuesta definitiva o, si solicitas el programa de socios de YouTube y eres rechazado, YouTube no te da una explicación exhaustiva que te haga pensar que era porque tenías 1 o 2 reclamos de derechos de autor en tus videos. Dicho todo esto, tengo un par de preguntas para ti. ¿Tienes reclamos o faltas de derechos de autor en tu canal? ¿Cuántos de estos tienes? ¿Solicitaste el programa de socios de YouTube con reclamos y faltas de derechos de autor y fuiste rechazado o aceptado? Comparte tus experiencias aquí abajo en los comentarios y apoya a otros creadores. Entonces, nosotros investigamos y esto fue lo que descubrimos. Cuando un creador usa contenido sin el permiso del propietario, el creador corre el riesgo de violar las leyes de derechos de autor. Dejaremos el tema del uso justo para otro video. Y asumiremos que eres culpable. YouTube lo maneja de 2 maneras diferentes, y esos son reclamos o faltas de derechos de autor, y puedes verlo como el típico policía bueno y el policía malo. Cuando recibes un reclamo de derechos de autor, YouTube básicamente te dice que como creador puedes usar el contenido de los propietarios de los derechos de autor, pero el propietario del contenido protegido tiene derecho a poner anuncios en tu video y obtener ingresos de él. En este caso, tú, el creador, no serás sancionado. Por supuesto, hay un argumento paralelo sobre si es justo esto o no. Si tu video contiene menos del 1% del contenido de otra persona, ¿por qué el propietario de los derechos de autor puede reclamar el 100% de los ingresos publicitarios? Tal como el uso justo, ese es un tema para otro día. Seamos honestos, un reclamo de derechos de autor es mucho mejor que una falta de derechos de autor. Sucede cuando el propietario de los derechos de autor no coopera en lo absoluto. Tu video será eliminado del canal, también recibirás una falta de derechos de autor. 3 faltas y tu canal será cancelado. Y podría no terminar allí. En casos extremos podrías tener problemas legales y tener que ir a defenderte en los tribunales. Un par de cosas más para aclarar. No necesitas estar monetizado para recibir reclamos y faltas de derechos de autor. Incluso si tienes 0 suscriptores, 0 vistas y es tu primer video, si tiene derechos de autor puedes recibir un reclamo o una falta. Además, no existe una guía o un directorio que te diga si recibirás o no un reclamo o una falta de derechos. Aunque existe una excepción técnica cuando se trata de música. El Directorio de Políticas de Música de YouTube enumera el estado de los derechos de autor de miles de pistas y explica qué sucede si las usas en tus videos. Para muchas pistas se te permitirá usarlas, pero no podrás monetizar el contenido y podrían estar bloqueadas en algunos países. El uso de estas canciones generará un reclamo de derechos de autor, pero podrás revisarlo en tu canal. Sin embargo, para miles de canciones verás que hay una prohibición general. Si intentas usarlas, YouTube puede silenciar el video o bloquearlo, y lo más probable es que reclamen los derechos para el propietario e incluso ponerle una falta de derechos de autor a tu canal. Para que quede claro, solo aplica a la música, y YouTube eliminará esta herramienta de todos modos, por lo que será muy difícil saber qué va a suceder si utilizas música con derechos de autor. Si quieres saber algo un poco más específico sobre los derechos de autor de música, lo probamos en uno de nuestros videos y puedes ver el resultado aquí. Tampoco hay un directorio similar para el contenido de video. Entonces, para resumir, antes de que puedas monetizar tu canal de YouTube, el sistema de derechos de autor de YouTube no es algo que puedas piratear y no es algo con lo que debas jugar. Si tu mentalidad es, conozco los riesgos e igual lo haré solo porque quiero monetizar parte de mi contenido, es probable que tengas problemas de los que hablaremos más adelante. Por otro lado, hay muchos creadores allá que probablemente usen contenido con derechos de autor sin querer, por error, en un par de sus videos, y ahora están preocupados sobre si todo su canal se verá afectado y si podrán pedir la monetización. Bien, echemos un vistazo a lo que YouTube nos dice acerca de solicitar el programa de socio de YouTube. Asegúrate de revisar bajo el botón de me gusta para ver los enlaces a todas las cosas que voy a mostrarte. El primero es el proceso de revisión. Si tan solo necesitaras 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción, todo sería muy simple. Pero para monetizar tu canal también debes cumplir con las pautas de la comunidad de YouTube, los términos de servicio de pautas de derechos de autor y las políticas publicitarias de Google. Son demasiadas cosas complicadas que los sistemas no pueden hacer por sí solos, y aquí es donde entra en juego un elemento orgánico. Cada canal que aplique para el programa de socios de YouTube debe ser evaluado por un revisor humano.
No es por darle mala fama a los humanos, pero no somos perfectos. Y rara vez somos consistentes y no podemos hacer absolutamente todo a la vez. Bueno, por supuesto que un humano seguirá un conjunto de pautas y protocolos de YouTube. Y son similares a esto. No es una lista completa de todo lo que el revisor verificará en tu canal. Pero cuando se trata de los derechos de autor que afectarán tu solicitud, estas son probablemente las señales de alarma más grandes. Por ejemplo, supongamos que has hecho 10 videos en tu canal y solo uno de esos videos tiene un reclamo de derechos. Pero ese solo video representa el 60% de tu tiempo de reproducción, porque se volvió viral gracias al contenido de derechos de autor dentro del video. En ese caso, ¿realmente lograste las 4000 horas de reproducción dentro del espíritu del programa de monetización de YouTube? Por otro lado, digamos que un creador tiene cientos de videos en su canal y 4 o 5 de ellos tienen reclamos de derechos de autor, pero esos videos representan 20 o 30 horas de reproducción del total del canal. El revisor humano de YouTube tal vez reconocerá que no es algo de lo que deba preocuparse. Y para ser claros, esto es algo hipotético, no lo digo como un hecho, solo me estoy poniendo en los zapatos de YouTube. Algunos dirán, ¿qué hay de malo en usar contenido protegido por derechos de autor en mi canal? No estoy monetizando, pero le permite a YouTube poner anuncios en mis videos para que YouTube gane dinero con ellos. Si bien eso puede ser cierto a corto plazo y le dará a YouTube unos cuantos dólares extra, a largo plazo degrada la credibilidad de toda la plataforma. Lo que YouTube realmente quiere de todos nosotros es contenido original. YouTube a menudo habla de algo llamado contenido reutilizado. Es contenido que está permitido, ya que está libre de derechos de autor. Pero es algo que YouTube desaprueba y puede evitar que monetices tu contenido. En palabras de YouTube, el espíritu de esta política de reutilización es asegurarnos de que YouTube esté incentivando contenido único y original en el programa de socios de YouTube, y que estamos protegiendo y premiando a los creadores que trabajan duro en el contenido original. Para ser completamente transparentes, los derechos de autor tienen su propia política, mientras que el contenido reutilizable se incluye en la política de control de calidad, todo bajo el proceso de solicitud de monetización del programa de socios de YouTube. Pero si eliminamos los aspectos legales y de propiedad de la política de derechos de autor, entonces las definiciones son casi lo mismo. Derechos de autor y reutilizado no son originales, y a YouTube no le gusta. Creo que cuando se trata de revisar tu canal, YouTube va a tomar en cuenta el volumen de contenido con derechos de autor y contenido reutilizable. Entonces, si tienes un reclamo o una falta de derechos de autor en tu canal, ¿significa que te van a rechazar la monetización? No, pero ten en cuenta que estos reclamos son delitos graves. O, si tu canal no tiene reclamos o faltas de derechos de autor, ¿serás aceptado automáticamente en el programa de socios de YouTube? No, porque también debes considerar el contenido reutilizable y las demás pautas de la comunidad que debes cumplir. Como siempre, cuando se trata de YouTube, la respuesta nunca es blanca o negra. Es de un tono gris oscuro y brumoso que debes probar y atravesar. Para ser justos con YouTube, me puse en contacto con ellos a través del soporte en línea y Twitter para obtener algunas respuestas, y el soporte en línea me envió los enlaces que encontrarás en la descripción del video. Y el equipo de YouTube en Twitter contestó, pero con una respuesta bastante genérica. La mejor respuesta fue de KTP Wrestling, quien nos dijo que tardó 18 meses en ser aceptado para la monetización. No tenía reclamos ni faltas de derechos de autor, pero sabía que podía haber algún material con derechos de autor en su canal. Como sea, vayamos al peor de los escenarios. Tienes reclamos de derechos de autor en tu canal, solicitaste monetización y te rechazaron. ¿Qué va a pasar después? Bueno, el lado positivo es que puedes volver a aplicar, pero se vuelve complicado. Si tú usas el contenido de otra persona lo suficiente como para molestar a YouTube, rechazarán tu solicitud por correo electrónico diciendo que el motivo principal es la duplicación o reutilización del contenido. El problema desde el punto de vista del creador, y puede ser muy frustrante, es que YouTube no te dirá específicamente qué hay de malo en tu canal. Mencionarán un determinado video que debe eliminarse o dirán que debes deshacerte de los videos con reclamos de derechos de autor. Tú tienes que averiguarlo. Y así, 30 días después de ser rechazado, puedes volver a intentarlo. Ahora, admitiré que este ha sido un video bastante largo para responder a lo que parece ser una pregunta muy simple, pero que resulta ser bastante complicada. Y voy a hacer una pequeña suposición aquí, me disculpo si me equivoco, pero si querías saber la respuesta a esta pregunta
y abandonaste el video después de 2 o 3 minutos porque te aburrió, entonces me temo que no estás tomando a YouTube y los derechos de autor en serio. Y sí, aprecio la ironía de hablar con una audiencia que abandonó el video, pero para aquellos que todavía lo están viendo, sé que se toman en serio a YouTube y a las pautas de derechos de autor y todo lo demás que garantizará que van a poder monetizar, así que bien por ustedes. Lo he dicho antes en otros videos, la monetización de tu canal no es un derecho, es un privilegio que recompensa a quienes se lo merecen. Tenemos más contenido de este tipo por aquí que puedes hallar interesante. No olvides los enlaces de abajo como referencia a todo lo que hablamos. Por todo lo demás, gracias por mirar y disfruta de tu día creando videos sin derechos de autor.